La unidad nacional de Iberoamérica. En los países liberados del yugo colonial, solo el Estado puede planear la economía industrial, dándole prioridad a aquellas ramas de la producción que por su rendimiento a largo plazo no atraen el interés inmediato de la iniciativa privada. Repito, en los países liberados del yugo colonial, solo el Estado puede planear la economía industrial, dándole prioridad a aquellas ramas de la producción que por su rendimiento a largo plazo no atraen el interés inmediato de la iniciativa privada. El peligro de crisis de la economía mundial es de tal magnitud que Estados Unidos, junto con el fracaso de la Alianza para el Progreso, y ante la convulsionada situación latinoamericana, refuerza por todos los medios a los gobiernos adictos. Hace una llamada a pie de página y dice: recientemente el presidente electo de los Estados Unidos ha vuelto a insistir sobre la mentira de una nueva política entre Estados Unidos y América Latina basada en un mayor grado de cooperación, consultas y esfuerzos en favor del progreso continental y que deje de lado la retórica intrascendente. El presidente criticó el lento avance de la Alianza para el Progreso durante sus 8 años de vida. Dijo Nixon: la Alianza para el Progreso es un gran programa y hay muchos ámbitos en los que logró bastante, pero el resultado general de esa empresa es desconcertante si se lo compara con el ritmo de crecimiento en otras zonas del mundo. La tasa general de crecimiento de la Alianza, el presidente también indicó que si continúa la tendencia actual, el crecimiento de la tasa per cápita de los Estados Unidos será 15 veces mayor que en el resto del hemisferio cuando se aproxime al fin de la centuria, o sea, el año 2000. Eso es algo que no podemos permitir que suceda, expresó con evangélica moral de pastor de almas. Esto fue levantado en el diario La Nación el 15 del 4 del año 69. Como verán, Estados Unidos, desde la época de la política de Kennedy, de la Alianza para el Progreso, incluso hasta el día de hoy, su retórica es decir que viene a ayudarnos siempre para que progresemos, pero evidentemente ese progreso nunca llega. Entonces, lo que decía Arregui es que en aquellos países que se libraron del yugo colonial, es evidente que es el Estado el que tiene que planificar la economía en aquellos lugares donde la iniciativa privada no entra porque no le da el rendimiento, la renta rápida que pretende. Pero estos gobiernos son movibles, los gobiernos de los países liberados del yugo colonial. La última variante de la política yanqui ha sido el mercado común latinoamericano. Tal ensayo es un timo, una nueva versión de su usurpación económica total de la América Latina. Las más triviales demandas de los delegados latinoamericanos han encontrado la sistemática oposición de los Estados Unidos en defensa de su propia estabilidad política. No hay solución. Nuevamente, Estados Unidos, la retórica de querer ayudar a progresar, pero en definitiva nada que vaya en contra de sus propios intereses. Mas ciertas ideas, dice Hernández Arregui, como el mercado común latinoamericano, a pesar de Estados Unidos, son semillas de la futura unidad de la América Latina. Es la astucia de la razón, que dijera Hegel, que por vías complejas va preparando una nueva realidad histórica. La unidad de Iberoamérica, al margen de los Estados Unidos, es una idea en crecimiento. Y su efectuación será más fácil que el panafricanismo o la unificación de los pueblos árabes. Valga acá hacer un paréntesis, nosotros ya tenemos edificado el Mercosur hace varias décadas, si bien hay momentos que tiene momentos de alza y momentos de reflujo de ese Mercosur, como ahora que está viviendo un momento bastante de enfriamiento. La unidad panafricana nunca fue posible. De hecho, el último que la planteó con fuerza fue Gaddafi, y saben cómo terminó Gaddafi.
El gran ideario de la Confederación Iberoamericana no ha muerto, dice Hernández Arregui. A principios de este siglo, se refiere al siglo XX, un presidente argentino, es verdad que al servicio de Inglaterra, hablaba del peligro yanqui. En Sáenz Peña, a pesar de todo, aún pernocta la tradición hispanoamericana. Usa incluso la palabra imperialismo al referirse a Estados Unidos, aunque no con relación a Gran Bretaña, que siempre ha sabido avivar el odio anti-yanqui, Gran Bretaña, sobre todo en la Argentina, su colonia directa. A pesar de esta connivencia, Sáenz Peña escribía, abre comillas, la raza es un vínculo más poderoso y fuerte que la geografía, que es un mero accidente de su naturaleza. Busquemos, pues, la solidaridad de los estados hispanoamericanos, constituyendo el vínculo político e internacional contra las nuevas doctrinas interventoras. Cierra comillas. Son meras palabras de un político de la oligarquía, dirá Hernández Arregui, pero detrás de ellas laten causas subyacentes hispanoamericanas más que argentinas y probritánicas. La tesis predominante durante más de un siglo de la superioridad anglosajona ha sufrido un desgaste en las últimas décadas, del cual Estados Unidos no se expiará jamás. La historia no ha transcurrido en vano. Hasta intelectuales como José Enrique Rodó, a quien no se le puede negar conciencia hispanoamericana. Dice, hasta intelectuales como José Enrique Rodó, que no se le puede negar conciencia hispanoamericana, sucumbió a este complejo de la superioridad de los Estados Unidos, sin comprender que tal imagen era un reflejo temporal de su poderío histórico mundial. Lo que se refiere a Hernández Arregui, que el poderío de Estados Unidos es contingente. Hoy, este sentimiento, ¿no? de complejo de inferioridad, ¿no? En medio de la crisis del sistema, ha cedido a la conciencia de la inmoralidad, bobería cultural y barbarie histórica de una potencia, aún altanera, pero que asiste a la vertiginosa desintegración de su contorno colonial. El nacionalismo iberoamericano crecerá con presión histórica irresistible. Un nacionalismo abierto dentro de sus fronteras internas, pero cerrado en sus fronteras geográficas externas. Fíjense cómo ya está prefigurando Hernández Arregui este nacionalismo iberoamericano e iberófono del que estamos hablando de las vanguardias. Las pretendidas diferencias regionales de Iberoamérica son secundarias y la planificación e integración de sus zonas geoeconómicas acabará con ellas. Es decir, que cuando haya una unificación económica política, va a haber un cerramiento, digamos, de lo que es la gran unidad política iberoamericana. Es decir, lo vuelvo a repetir, las pretendidas diferencias regionales de Iberoamérica, esto que nos hacen creer que somos diferentes a los peruanos, a los colombianos, son secundarias, dice Hernández Arregui, y la planificación e integración de sus zonas geoeconómicas acabará con ellas, con las diferencias. Vale decir, con el aislamiento económico y cultural. Tales diferencias no son congénitas, sino impuestas por la División Internacional del Trabajo dictada por las metrópolis, Inglaterra, Estados Unidos. El mercado común latinoamericano, con acento totalmente inverso al que intenta imprimirle el imperialismo yanqui, es el germen de la nacionalidad iberoamericana. Esto es importantísimo. Lo vuelvo a decir porque este pedacito, porque es la clave de las unificaciones políticas que hemos visto en los siglos XIX en Europa, caso de Italia, caso de Alemania, caso previamente de Francia y de Inglaterra y de Estados Unidos.
con la unificación de las colonias. Vuelvo a repetirlo, dice, el mercado común latinoamericano, con acento totalmente inverso al que intenta imprimirle el imperialismo yanqui, que nos quiere dividir, es el germen de la nacionalidad iberoamericana. No serán estas jamás naciones independientes separadas de las otras. No serán estas jamás naciones independientes si están separadas una de las otras. Serán en cambio una nación si unifican sus recursos materiales, sus medios de comunicación, sus aduanas y regímenes arancelarios, sus ríos navegables en un vasto sistema interno de cabotaje, etc., hasta el logro de un sistema común de intercambio, un mismo ordenamiento monetario y una producción planeada y complementada en sus diversas regiones, que con un gran mercado interno serán la base de una poderosa nación asentada sobre el potencial productivo, alimentario, mineral, la unidad de lengua e historia, la densidad demográfica y la centralización militar. Yo creo que esto es una de las partes más jugosas del libro. Vuelvo a decir, porque es importante estas cosas, ustedes disculpen, pero son importantes volver a repetir. Dice Hernández Arregui, el mercado común latinoamericano entonces es el germen de la nacionalidad iberoamericana. No serán estas naciones, las iberoamericanas, jamás naciones independientes si están separadas unas de las otras. Serán en cambio una nación si unifican sus recursos materiales, sus medios de comunicación, sus aduanas y regímenes arancelarios, sus ríos navegables en un vasto sistema interno de cabotaje, hasta el logro de un sistema común de intercambio, un mismo ordenamiento monetario y una producción planeada y complementada en sus diversas regiones, que con un gran mercado interno serán las bases de una poderosa nación asentada sobre el potencial productivo, alimentario, mineral, la unidad de lengua e historia, la densidad demográfica y la centralización militar. Las dificultades a afrontar. Un gran ideal puede ser históricamente correcto, por ejemplo, la unidad de Iberoamérica. Y a pesar de ello, carecer de posibilidades inmediatas, si las condiciones generales, particularmente la conciencia política de las masas, no está todavía a su altura. Fíjense la increíble vigencia de todo esto que está planteando. Dice, tal idea no por eso es equivocada. La idea de la unidad iberoamericana. Al contrario, es un afloramiento teórico que, empujado por la práctica, tiende a convergir en historia real. Federico Engels, ahondando en un célebre pensamiento de Hegel, ha escrito al respecto: todo lo que es real llega a ser con el tiempo irracional y por eso está ya anticipadamente convicto de irracionalidad. Y todo lo que es racional está destinado a llegar a ser real, por más que pueda repugnar a la realidad existente. Nosotros hablamos siempre de realidad como existencia y como posibilidad dentro del materialismo político. O sea, es tan real lo que existe como lo que puede existir. ¿Sí? Ahora, dentro de ese abanico de posibilidades de existencia, siempre lo que termina, digamos, cuajando, existiendo, es una sola de todas esas posibilidades, porque no se puede ser dos cosas a la vez. Disculpen ustedes que se ve que hay uno que está probando algún motor acá. Bueno, toda anticipación compartida, racional o irracionalmente, por millones de hombres, no es profecía, sino historia en desenvolvimiento. De ahí la urgencia de vigorizar la conciencia hispanoamericana y desterrar las valoraciones coloniales.
Si nosotros tenemos urgencia en la unidad iberoamericana, dice, de ahí la urgencia de vigorizar las conciencias hispanoamericanas y desterrar las valoraciones coloniales, dejar de ser colonia. Esta conciencia prestada, la colonial, desde México a la Argentina, le dice al nativo que nuestros países tienen porvenir, pero que no sabemos forjarnos. La opinión extranjera vale más que la propia. O sea, que un sociólogo norteamericano, por ejemplo, sabe sobre nosotros más que los escritores y técnicos nacionales. La mente colonizada se pregunta, ¿qué piensan de nosotros los argentinos? ¿Qué piensan de nosotros argentinos? Cuando en realidad el interrogante debería ser, ¿qué saben tales extranjeros de nosotros? El inusitado interés que en Estados Unidos existe por el idioma español no responde a amores culturales, sino económicos. Viajeros inofensivos, generalmente profesores con el pretexto de la cultura, vienen en realidad a informarse sobre el estado de la opinión pública latinoamericana frente a Estados Unidos y cuando justifican su visita con un libro, nos devuelven lo que la intelectualidad colonizada les ha remitido en español. Entre decenas de casos, en 1965, llegó al país con gran resonancia de prensa un anodino hispanista norteamericano, Ernest Lewald. Manifestó que hacía años había estado en Buenos Aires y conocido a las victroleras en un momento en que nuestra ciudad lloraba de muerte de Gardel. Lloraba la muerte de Gardel. Buenos Aires, como siempre, es el país. Pero el hispanista yanqui viene a descubrir nuestra cultura nacional. ¿De dónde saca los datos de esa cultura nacional? No de los escritores nacionales, sino de la intelectualidad colonizada. Abre comillas. Dentro de este espíritu, dice el diario La Nación, y con el ánimo de proceder a ese acercamiento real, trabaja el profesor Lewald y sus funciones lo ha puesto en contacto desde hace años con nuestra literatura, a cuya difusión contribuye actualmente. Se ocupa ahora de Eduardo Mallea y de su obra. Es la cultura colonial escrita en español y pensada en inglés. El del diario La Nación. Clases sociales e industrialización nacional. Hay una secreta sinonimia entre pueblo y nación. Si en los países coloniales las clases altas y medias están desnacionalizadas, repito, si en los países coloniales las clases altas y las clases medias están desnacionalizadas, es necesario encontrar al país desdibujado por ellas en otro lado, en su cantera real. En ese país, está en las masas trabajadoras. De ahí que uno dice el ser nacional o la verdadera nacionalidad está en los trabajadores. La patria son los trabajadores. Entonces, ese país real está en las masas trabajadoras. Solo ellas, que nada tienen que perder con la erradicación del colonialismo en tanto que lo sufren directamente, pueden devolverle al país su silueta perdida, rescatando así la nación toda. Al romper las masas su opresión, quiebran el blindaje objetivo del colonialismo como sistema inerte, como conciencia histórica muerta. El proletariado es la única clase social congénitamente anticolonialista. A las masas nativas les corresponde, además, colocar el andamiaje de la industria en oposición a las clases altas y, por supuesto, al imperialismo. De ahí el miedo a las masas. El caso argentino es incontestable. Dentro del universo colonial al que pertenece, su desarrollo industrial, a pesar de la expropiación cumplida desde 1955, se refiere al golpe que tumba Perón, le permite abastecerse industrialmente. Es decir, estamos hablando, compañeros, que este libro está hecho en el 69, todavía había un complejo industrial importante en la Argentina. Esa autosuficiencia industrial de ese momento se ha alcanzado gracias a la existencia de una clase obrera argentina organizada y competente. Si no se ha conseguido reverter a la Argentina en el caduco esquema agropecuario,
es porque ese proletariado industrial ha transformado el país colocándolo en los umbrales de la independencia económica. No es la situación actual, lamentablemente. Como saben, hemos retrocedido una primarización importante. Pero en ese momento, todavía, en los albores de la década del 70, el país, como dice aquí Hernández Arregui, estaba en los umbrales de la independencia económica gracias a esa gran industrialización que todavía venía, digamos, tenía esa inercia de la década del 30, 40 y 50, ¿no? Esto conduce a la Argentina y a todos los países iberoamericanos con algún grado de desarrollo industrial y sobre la experiencia de la Segunda Guerra Mundial a revisar totalmente el concepto de industrialización, tergiversado ex profeso por las metrópolis. Es un error pensar que un país está industrializado, el caso, por ejemplo, de la Argentina, o semi-industrializado, por el simple recuento de sus establecimientos fabriles. Este criterio, o teoría aditiva de la industrialización, carece de valor, pues prescinde del análisis de las condiciones geográficas del país entero para reducirse a una o más zonas industrializadas. No alude tampoco tal criterio a la composición del capital empresario y su nacionalidad, en el caso argentino, fundamentalmente norteamericano, aunque las empresas funcionen con siglas argentinas, y a la naturaleza, por tanto, de tales empresas supeditadas a monopolios mundiales o a organismos financieros internacionales. Es decir, a mí no me vale de mucho que tenga, por ejemplo, 4 o 5 marcas de autos que tengan sus fábricas acá, cuando esas fábricas son extranjeras y son de capital extranjero. No puedo decir realmente que tengo una industria propia cuando en realidad son industrias que se han deslocalizado en parte su cadena de valor, no completamente, y utilizan ciertas ventajas comparativas que le da el país, pero que realmente no es una industria nacional. La Argentina es también un buen ejemplo de esta industrialización no estructural. En 1963, o sea, fíjense, esto está escrito en la década del 60 del siglo pasado y sigue teniendo, o sea, está describiendo el hoy, en cierta manera. En 1963, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, en un trabajo titulado Datos básicos sobre la economía de la Argentina, destacó que en este país existe un alto grado de concentración económica y de pobladores en una zona relativamente pequeña. El hecho es real y su explicación debe recurrir a la historia misma del país, es decir, a la deformación del cuerpo nacional operado por Buenos Aires. Esto es un estudio yanqui, lo dice. Las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba ocupan solo el 15% del área nacional, pero contienen 2/3 de la población ganadera y producen más del 85% de los cereales. Además, la mayor parte de la producción manufacturera se encuentra concentrada entre la zona del Plata y Santa Fe, en las orillas oeste del río Paraná, y agrega el informe que la Argentina tiene 10 grandes plantas productoras de acero. 10 grandes plantas productoras de acero. De ellas, la más importante es Somisa, que fue privatizada. Lo agrego yo. De ella la más importante es Somisa, cuyos Altos Hornos de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, al norte de la provincia de Buenos Aires, tiene una capacidad de producción de 500.000 toneladas, la que podría llegar a 600.000. La producción argentina de hierro y acero habría subido a 1.254.000 toneladas métricas en 1960, a 1.700.000 en el 61. Conviene aclarar que esas plantas vienen de la época de Perón. Continúa el informe destacando el gran impulso alcanzado por la industria automotriz, también inaugurado en la época de Perón, que está en condiciones de producir máquinas, herramientas, a más del notable progreso de las industrias plásticas y textiles. Con respecto a la producción de energía eléctrica, indispensable para la industria, afirma que la misma se ha demorado. La escasez de energía eléctrica está siendo resuelta con la construcción de la usina de Dock Sud y con el incremento de la compañía ítalo-argentina de electricidad.
que fue privatizada después escandalosamente en la época de la dictadura. Añade que los ferrocarriles están deteriorados y que es intención del gobierno dotarlos de nuevos motores y vagones diésel. Los ferrocarriles transportaron en 1946 35 millones de toneladas de carga y 282.000 pasajeros. En 1960 estas cifras llegaron a 25 millones de toneladas de carga, es decir, disminuyeron con relación al primer año de gobierno de Perón y mucho más con referencia a los siguientes, y 604 millones de pasajeros. O sea, duplicaron los pasajeros, pero disminuyeron las cargas productivas o industriales o agrarias. El informe interesa por ser norteamericano, dice Hernández Arregui, y probar que efectivamente en la Argentina se trata de un proceso industrializador incompleto. Pero lo que oculta la reseña, ateniéndose a las cifras, índices del 46, es que ese salto, pese a todo gigante, lo realizó un gobierno nacional, que la usina de San Nicolás fue obra de ese gobierno, que a su caída, el complejo hidroeléctrico pasó a Segba, filial de Sofina, que los pésimos servicios eléctricos posteriores han sido deliberados de parte de las compañías extranjeras a fin de elevar las tarifas de la ciudad monstruo, Buenos Aires, y que en la política de Segba interviene el Fondo Monetario Internacional. Es decir, había un desarrollo industrial endógeno virtuoso durante el gobierno de Perón y a su caída, como siempre, se van privatizando las ganancias y eso se nota en el deterioro de la economía. Olvida también el informe, dice Hernández Arregui, que el afianzamiento de la industria automotriz, naviera y aérea, y también ferroviaria, ¿sí? El afianzamiento de la industria automotriz, naviera y aérea, y también ferroviaria, se inicia con Perón, y que tal industria, además, producía tractores, etc., tarea en la cual se estaba la creación de la industria pesada cuando se produce el golpe imperialista. O sea, todo eso se corta con el golpe del 55. Nada dice asimismo el informe de que en la modernización de los ferrocarriles están directamente interesadas empresas extranjeras. Que el petróleo no pertenece a los argentinos, como ahora. Que la producción de aceros y minerales estratégicos está fiscalizada o reservada por los organismos internacionales. Que la producción de aceros y minerales estratégicos está fiscalizada o reservada por los organismos internacionales. Hoy directamente está explotada por compañías extranjeras. Y algunas cosas más. De cualquier modo, este esbozo demuestra que no es lo mismo industrialización que industrialización nacional. Atención. Este informe dice, o esbozo de informe, demuestra que no es lo mismo industrialización que industrialización nacional. Mucho debió ser improvisado en materia industrializadora en el periodo 46-55, que es el periodo de Perón. Era el precio que había que pagar para superar al país agroexportador. A pesar de ensayos y errores, el país se industrializó y perteneció a los argentinos en ese periodo. Desde entonces, solo algunas ramas de la producción han asistido a algún avance y en su conjunto el patrimonio industrial no es de los argentinos. Pero esta experiencia, la comparación de ambos periodos, será útil al país en un futuro cercano. Los argentinos han aprendido mucho, según Hernández Arregui. Hoy lo pondríamos en discusión con el gobierno que tenemos, ¿no? ¿Habremos aprendido algo? Una industrialización no es nacional si su planificación no responde a las necesidades totales del país como unidad geográfica y demográfica. Repito, una industrialización no es nacional si su planificación no responde a las necesidades totales del país como unidad geográfica y demográfica.
Si la Argentina tiene sus mayores concentraciones industriales en Buenos Aires y en cambio inmensas zonas ayer prósperas como Santiago del Estero, en 1810 tenía la misma población de Buenos Aires, 60.000 habitantes Santiago del Estero. Entonces dice, si la Argentina tiene sus mayores concentraciones industriales en Buenos Aires y en cambio inmensas zonas ayer prósperas como Santiago del Estero que yacen en un nivel económico de miseria, no puede hablarse de un país industrializado, sino de dos Argentinas. Tampoco en un sentido nacional es industrializado un país, aunque se abastezca de todos o casi todos los artículos llamados no durables, industria liviana, si depende de ciertas importaciones extranjeras, por ejemplo, combustibles, para asegurar el funcionamiento de sus establecimientos. Es decir, no es suficiente decir que la industria es nacional o soberana si necesitamos un montón de insumos que no los podemos producir nosotros. Es decir, siempre somos rehenes del extranjero, ¿no? De intereses foráneos. No es industrializado un país, dice Hernández Arregui, cuyo potencial energético es controlado en su explotación y rendimiento por compañías foráneas, verdaderos oligopolios, en condiciones, como se ha visto, de supervisar o destruir las empresas nacionales existentes y que, por ese mismo poder financiero, ejercen una influencia extorsiva sobre los gobiernos. Esto viene a cuenta de lo que se está discutiendo ahora. Vieron la discusión que hay entre Kicillof y Milei, este desvío del gasoducto que viene de Vaca Muerta, que en lugar de salir por Bahía Blanca, sale por un puerto que está fuera de la provincia de Buenos Aires. Creo que es, no me acuerdo el nombre del puerto ahora, que no está ni siquiera establecido como puerto, ¿no? Pero es una discusión de hoy. Pero la discusión de fondo es exportar energía o usarla para nosotros, para nuestro propio desarrollo. Fíjense cómo la mentalidad es simplemente de exportación. Es decir, nuestra propia energía no la tenemos nosotros. La explota compañías extranjeras, entre ellas YPF, que está la mitad extranjerizada básicamente, o funge como una compañía que no es nacional, porque no responde a los intereses nacionales, sino responde a intereses de sus accionistas, que ven, en realidad están más interesados en el lucro y la renta que en el desarrollo endógeno, en el desarrollo nacional. Por lo tanto, su idea de desarrollo es la exportación para generar divisas, no usar la energía para un desarrollo industrial, la energía propia para el desarrollo industrial. Entonces dice, acá lo dice Hernández Arregui, no es industrializado un país cuyo potencial energético es controlado en su explotación y rendimiento por compañías foráneas, verdaderos oligopolios, en condiciones, como se ha visto, de supervisar o destruir las empresas nacionales existentes y que por ese mismo poder financiero ejercen una influencia extorsiva sobre los gobiernos. Es decir, esas mismas compañías extranjeras mañana deciden dejar de producir, dejar de extraer petróleo o gas, y nos quedamos sin petróleo y sin gas. Transferencia de empresas nacionales a capitales extranjeros. Disculpe que voy a prender un poco la luz. Las industrias de tal país, siguiendo con el razonamiento, no son autónomas. En determinadas coyunturas, como las creadas en la Argentina después de 1955, el capital financiero exterior puede apropiarse del capital originariamente nacional de las mismas. La Argentina posee excelentes industrias, agropecuarias, alimentarias, mineras, petroquímicas, etc. Hoy la sigue teniendo. Pero en su casi totalidad, tras el tramado compacto de las finanzas internacionales, dependen esas industrias de las metrópolis. Las agropecuarias de Gran Bretaña, las mineras y petroquímicas de Estados Unidos. Sobre esta cuestión,
del traspaso de las compañías argentinas a capitales extranjeros, puede consultarse un informe del 3 de diciembre de 1967 en el diario La Nación bajo el título Las inversiones del capital extranjero desde febrero del 65. Más recientemente, con la firma de Julián Delgado, Industria y Desafío Argentino en Primera Plana, la otra revista de la época, dice, transcribimos 2 cuadros de este estudio reproducidos por el semanario Azul y Blanco en su número 100 de abril del 69. Debe agregarse que evidente predominio de la penetración norteamericana aparece en los mencionados cuadros disminuidos, pues no se investiga la composición de los otros capitales. Hablan de los capitales italianos, holandeses, alemanes, etc., en los que la participación norteamericana es grande, aunque las compañías aparezcan como europeas. Bueno, y da una serie, casos principales de transferencia de empresas a Argentina, da una serie de empresas que incluso al día de hoy algunas existen, otras no. Pero para que se den una idea, Banco Argentino del Atlántico, una empresa de la época, es transferida al Citibank de New York. Banco de Bahía Blanca es transferida también al Citibank de New York. Banco Popular Argentino, un banco de aquella época, es transferido al Banco Central de Madrid. Banco Francés y R del Plata a Guarantee Trust. El Banco Industria de Córdoba al Santander. Banco Mercantil de Rosario al Santander. O sea, una serie de empresas que fueron transferidas a capitales extranjeros. Y las columnas, bueno, la cantidad de empresas son muchísimas, que no vale la pena aquí repetir, pero seguramente lo tienen ustedes en el libro ahí en PDF. Dice, la existencia de complejos industriales de capital extranjero impiden la racional industrialización de un país, pues tales plantas son subsidiarias de las similares de la nación inversora. Repito, la existencia de complejos industriales de capital extranjero impiden la racional industrialización de un país, pues tales plantas son subsidiarias de las similares de la nación inversora. ¿Qué quiere decir esto? Que un complejo industrial, que es en realidad una inversión de capitales extranjeros, no persigue el desarrollo del país donde se van a radicar, sino que lo que persiguen es sacar renta, sacar plusvalía. No le importa si ese país donde van a poner sus inversiones se desarrolla o no. Lo que ellos quieren es que su industria prospere, produzca en mejores condiciones y sacar mayor plusvalía. Complejos económicos internacionales desde el punto de vista del país en desarrollo, que asiste a la deformación de su economía en un doble sentido, dice, cuando vienen esas inversiones, ¿no? Primero, la mayoría de esas industrias no responden a las necesidades de una verdadera industrialización nacional. O sea, se dejan de lado las prioridades y se trabucan a las empresas nacionales que puedan realizarlas o se presiona a los gobiernos para que el Estado no se haga cargo de las mismas. Es decir, vienen empresas, invierten en determinados rubros, pero que no tienen que ver con las necesidades reales del país. Tales industrias extranjeras no rinden lo que deberían redituar al país por las remesas de divisas al exterior no reinvertidas en el país, o lo que es lo mismo, por la explotación a mansalva del trabajo nacional. Esto es el RIGI. El RIGI, que es el nuevo régimen de grandes inversiones, que implica que esas grandes inversiones vienen a generar más ganancia, la cual no se reinvierte, sino que se extranjeriza, se reenvía a sus casas matrices o a su país de origen. Y de paso, saca mayor plusvalía por mayor explotación de trabajo nacional. La industrialización nacional demanda una previa complementación, dice Hernández Arregui, no solo con vistas a la Argentina, sino a los países latinoamericanos. Los bienes de producción deben estar subordinados a las necesidades del consumo, o sea, de un mercado interno que es justamente el soporte de una gran industria nacional, tal cual en Rusia o en Estados Unidos. Y en la actualidad, China.
La exportación de materias primas, la exportación de materias primas debe convertirse en producción interna para alimentar a las masas industriales y rurales, es decir, volcarse en el mercado local. Nada que ver con lo que está pasando ahora. El proceso industrial, por tanto, orientado con criterios nacionales, debe desarrollarse paralelo a las necesidades reales del país y conectado a las demás actividades productivas, agropecuarias, mineras, etc., y a un tiempo junto a los grandes cambios cualitativos que la industrialización promueve. La primera meta debe ser la preservación patriótica de las masas productoras. Pongan mucha atención a estos párrafos porque son muy jugosos, porque es como Hernández Arregui empieza a diseñar, a vislumbrar un país y cómo los recursos deben reinvertirse en las necesidades del país, pero no en términos de país pequeño, argentino, sino en términos de gran país iberoamericano. Entonces dice, el proceso industrial, repito, por tanto, debe ser orientado con criterios nacionales, debe desarrollarse paralelo a las necesidades reales del país y conectado a las demás actividades productivas, agropecuarias, mineras, etc., y a un tiempo junto a los grandes cambios cualitativos que la industrialización promueve. La primera meta debe ser la preservación patriótica de las masas productoras, es decir, de los trabajadores. Un país industrializado, contra otra de las distorsiones de la propaganda colonialista, exporta pocas materias primas, pues las necesita para su mercado interno de consumo. Al mismo tiempo, la industrialización nacional debe fijarse otro objetivo básico: el elevamiento técnico y social de los trabajadores urbanos y rurales. Inversión en conocimiento, tecnología e investigación. Todo esto impone una reestructuración, el entrelazamiento de las diversas regiones del país, cuya dispersión geográfica y económica en los países coloniales ha sido lograda a través de los ferrocarriles y caminos delineados no para el mercado interno, sino para el mercado externo. Basta ver cómo estaban delineados los ferrocarriles, desde la periferia hacia el centro, ¿no? Que iban todo de la periferia hacia el puerto, porque era un modelo extractivista, es decir, todo lo que se explotaba en todas las áreas del país convergía al puerto de Buenos Aires para ser embarcado y exportado. Las comunicaciones deben invertir su trazado y dirección. No serán solamente de adentro hacia afuera, sino en lo fundamental, para adentro. Esta transmutación del país, al interdependizar regiones aisladas entre sí, abaratará los costos generales de la industrialización y creará un sistema coordinado de comercialización en estrecha conexión con la integración de vastas zonas productivas diversificadas y a un tiempo unificadas con criterio nacional. El crédito a cargo del Estado debe estimular las industrias reconocidas de interés nacional por organismos técnicos del Estado, no por organismos internacionales, sobre el supuesto previo del control de las fuentes energéticas que deben nacionalizarse en forma total. Esto es un programa de gobierno. Repito, el crédito a cargo del Estado, es decir, hay que nacionalizar la banca, debe estimular, nacionalizar y estatizar, debe estimular las industrias reconocidas de interés nacional por organismos técnicos del Estado, es decir, el Estado debe estudiar cuáles son las industrias estratégicas, no por organismos internacionales que nos vienen a contar el cuento de lo que necesitamos. Los de afuera nos van a venir a contar, no, nosotros tenemos que investigar, ver, ir al hecho concreto, a las fuentes concretas, para entender qué es lo que se necesita. El caso del petróleo, dada la experiencia de Argentina, merece unos párrafos, porque anteriormente dijo,
sobre el supuesto de fuente energética. Las fuentes energéticas deben nacionalizarse en forma total. El petróleo, el gas, deben ser argentinos. No puede ser que lo exploten empresas extranjeras. Y ahí dice, el caso del petróleo, dada la experiencia argentina, merece unos párrafos. Ya nadie duda de la fabulosa estafa que ha significado la explotación del petróleo argentino. Nos vienen estafando hace rato. Técnicos nacionales honrados han investigado a fondo la cuestión. En 1963, el clamor de la opinión pública frente a los contratos petroleros de aquella época alcanzó un grado tal de indignación que la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, a raíz de una denuncia de Jorge del Río y otros ciudadanos, debió expedirse sobre los contratos. La política petrolera que se analiza, expresa la Fiscalía, reconoce como conductor personal y exclusivo al expresidente de la Nación, doctor Arturo Frondizi, que asumió desde la primera hora de su gobierno la Dirección de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, de YPF. En 1955 recapitula el dictamen. Arturo Frondizi acusó al gobierno de Perón, acordémonos, enfáticamente de que YPF estaba en condiciones de abastecer a las necesidades del país y a su vez Frondizi denunciaba al peronismo, al oficialismo del momento, de intentar la entrega de la explotación petrolera a consorcios internacionales. Era la famosa denuncia que hacían de que Perón estaba negociando con Rockefeller y con la ExxonMobil. Lo mismo sostenía, por esa época, otro personaje arlequinesco, testaferro de los intereses internacionales, Álvaro Alzogaray, padre de María Julia Alzogaray. Por si alguno la recuerda, tal vez ustedes son muy chicos y no se acuerdan, de los 90, Menem, pizza con champán, y María Julia Alzogaray privatizando los teléfonos. Bueno, este era el padre. Es célebre por haber inventado la frase hay que pasar el invierno. Dice, destaca el informe de la Fiscalía la dificultad de descubrir la intimidad de la tramitación de los contratos suscriptos por el gobierno de Frondizi y señala la absoluta incompatibilidad de estos contratos con la posición que el expresidente había sostenido anteriormente. Es decir, Frondizi había criticado los contratos que había hecho Perón con la ExxonMobil, pero una vez que asumió el gobierno hizo los mismos contratos. Sobre todo los había criticado en un libro que había hecho, que era muy famoso en la época, que se llamó Petróleo y Política. Lo mismo que en sus discursos, de Frondizi, ¿no?, durante la campaña electoral, que con la exclusión de la mayoría nacional peronista, o sea, el peronismo estaba proscripto, cuando Frondizi hacía la campaña y después gana las elecciones, esa misma campaña lo llevó al poder y que, de acuerdo a la Fiscalía, que estaba investigando esto, lo hacía aparecer en el rango de una postura filosófica de nacionalismo económico. Es decir, Frondizi criticaba a Perón porque Perón quería hacer unos contratos con la ExxonMobil y lo corría desde el nacionalismo. Se hace referencia luego al cambio de posición de Frondizi en un connubio con su grupo de asesores comandado por Rogelio Frigerio, el abuelo de Rogelio Frigerio, el que está ahora con el PRO y que es gobernador de Entre Ríos. Fíjense cómo se repiten los linajes de las mismas familias que son las dueñas del país y son los que gestionan el país. Y parece que la gente no tuviese memoria, pero hasta los nombres se repiten. Este es el abuelo, que se llama igual que el nieto. Diversos testimonios recogidos en el informe de la Fiscalía coinciden en que los declarantes, figuras importantes del gobierno, no fueron consultados por el presidente, por Frondizi. Ángel Mariano Hurtado declaró textualmente que Frondizi en una entrevista le mostró unas carpetas expresándole que el país no tenía salida, que tenía que entrar en un acuerdo con la Shell y con la ESO. A otro testigo, Gregorio Adolfo Meira, le manifestó luego de ofrecerle un alto cargo público. Comillas, yo entro al gobierno dispuesto a hacer todo lo contrario a lo que he dicho en estos años y lo que he escrito en Petróleo y Política, lo confiesa Frondizi. Es como cuando Menem dijo, si yo decía todo lo que iba a hacer, no me votaban. Bueno, eso es todo lo contrario. Depusieron
En parecido sentido, diversas personas, y el mismo Meira aparece preguntándole a uno de los deponentes, Alejandro Gómez, sobre la naturaleza de los contratos. Inquirido sobre si tales tratativas serían similares al contrato de la California, que el gobierno de Perón tenía en estudio y no aprobado antes de su caída, Meira contestó acalorado: ojalá fuera como las de la California. Ahora es la entrega de todo, de zonas ya exploradas con mineral cubicado, aclara el organismo investigador, que ningún órgano técnico del Estado reconoció el contenido de los contratos y que los mismos, de acuerdo a declaraciones que figuran en el dictamen, eran solo conocidos por Frigerio y 2 o 3 amigos suyos. Luego de recordar que no hubo licitaciones previas en flagrante violación de la ley y las constituciones provinciales y otras irregularidades favorables a la banca Loeb, la Fiscalía opone reparos jurídicos por estar las tramitaciones en abierta contradicción con el Código de Minería. La Fiscalía, más adelante, echa luz sobre los gravámenes que pesan sobre los costos del producto proveniente de Venezuela, del 67%, de Kuwait del 49%, de Irak 43%, de Arabia Saudita 42%, de Irán 75%, que se discriminan, 50% para el Estado y 25% para la empresa Iranian Oil Company. Con respecto a la gravitación de los contratos en la empresa estatal, subraya la Fiscalía que YPF ha tenido que restringir la producción de sus propios pozos, bajo la presión, es sabido, de las empresas extranjeras. Es sin duda esta una página negra en la historia argentina. El 13 de agosto del 65, una agencia noticiosa extranjera resumió la magna defraudación. Dice así, el título: paradójico, tenemos buena cosecha, la exportamos, pero gastamos las divisas para importar petróleo. París, 13, France Press, decía el título. El artículo dice lo siguiente: bajo el título "El gobierno de Ilia tiene que admitir el fracaso de su política petrolera", el influyente vespertino parisiense Le Monde publica hoy un artículo de su corresponsal en Buenos Aires cuya conclusión es la siguiente: lo paradójico es que la Argentina dedica ahora la mayor parte de sus divisas procedentes de la exportación de trigo, en esa época era trigo, no era soja, a la compra de un petróleo que aquella misma posee. Es decir, exportamos granos para importar petróleo que teníamos petróleo. El corresponsal de Le Monde, tras señalar que el problema de la exportación del oro negro fue siempre un tema de preocupación y de propaganda para los gobiernos argentinos, evoca lo que fue la rama política de Juan Domingo Perón y Arturo Frondizi. Perón, dice Le Monde, persistió al comienzo de su reinado en limitarse a una exportación que los escasos recursos de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales hacía precaria y dejando a la importación el cuidado de colmar el déficit. Frondizi, por su parte, entabló la batalla del petróleo, recurriendo a compañías extranjeras, en general norteamericanas, al objeto de lograr, mediante numerosas perforaciones y una explotación intensa, el autoabastecimiento del país. En marzo del 62, indicó el corresponsal de Le Monde, Frondizi había logrado su propósito, pero según sus más acérrimos adversarios, su victoria resultaba tan costosa que comprometió la soberanía nacional. Claro, entregó el petróleo a las compañías extranjeras. El presidente Ilia, agrega el corresponsal del vespertino parisiense, anuló los contratos petroleros, pero la liquidación de la situación jurídica creada por la anulación unilateral no está ventilada todavía. El corresponsal de Le Monde opina que la liquidación intervendrá sin duda durante las semanas venideras, bajo la presión conjugada de los organismos financieros internacionales, de los bancos norteamericanos y de las naciones miembros del Club de París. En los arreglos amistosos que se están tramitando, indica el periódico parisiense, la realidad se ha impuesto a la retórica. Y la realidad es que la producción nacional ha menguado y que las importaciones se han incrementado el 243% en el primer semestre del 65, con relación al periodo correspondiente del año anterior. Argentina vende trigo a Irán, pero le compra 350.000 metros cúbicos de petróleo. Y como la Argentina
dedicará este año 120 millones de dólares a la compra de hidrocarburos, concluye el corresponsal de Le Monde, el gobierno no podía renunciar a la solución amistosa con las sociedades petroleras. Termino un segundito y hacemos una pausa si quieren comentar, porque vi que había un mensaje pero no lo alcancé a leer. Dice, el peculado del petróleo corrobora que las inversiones extranjeras tienden al monopolio y a la acción corruptora en todos los órdenes de la vida nacional. La potencialidad de tales empresas, que son oligopolios mundiales, las libra de toda competencia de parte de los países dependientes, sin industria pesada y, por tanto, sin máquinas y herramientas. Tales cárteles, tales oligopolios, solo permitirán empresas nacionales subsidiarias menores sometidas a las reglas imperativas de los capitales extranjeros. O sea, nada de competencia. Empresas menores, supeditadas sí, pero competencia no. Estos capitales extienden su poder tentacular a todos los sectores vitales de la economía del país atrasado y su inigual capacidad competitiva los torna invulnerables, permitiéndoles desplazar, arruinar o incorporar las empresas nacionales más débiles al complejo financiero metropolitano. El affair del petróleo en Argentina tuvo otra manifestación en la cuestión de la electricidad bajo el llamado Plan Pinedo. Federico Pinedo, prócer de la década infame, a través del plan de su nombre, entregó a la Sofina el potencial hidroeléctrico del país, instalaciones, etc., incluso la superusina de Sdoksud. Los argumentos fueron los de siempre. El Estado no podía financiar la empresa y mediante fraudes contables, etc., quedó constituida SEGBA. Se prolongaba así la subsistencia de la CADE, empresa extranjera, cuyo contrato originario de 1907 vencía en 1957. Organismos técnicos han calculado que el Plan Pinedo significó no solo la cesión venal de parte del Estado de empresas que le pertenecían, sino una erogación aproximada de 30.000 millones de pesos. De momento. La financiación de las presuntas obras de SEGBA está a cargo del Banco Mundial. La financiación de las presuntas obras de SEGBA está a cargo del Banco Mundial, cuyo vicepresidente, Burke Snapp, es presidente de la Sofina, y tal funcionario internacional tiene además la atribución de nombrar el directorio de las empresas. Alguien comentó algo en el chat, no lo alcancé a leer. Disculpen aquí. Dice Edgar, la oligarquía perenne son como un espectro que azota a nuestros países. Es así, Edgar. Momento de la historia que lo leamos, es el mismo mecanismo. Lo trágico es que tienen tal potencia en los aparatos ideológicos del sistema, ¿no? Cultural, que hace que no tengamos memoria. Parecemos, viste, la película, no sé si vieron la película esta de Christopher Nolan, Memento. Es una película de finales de los 90. Creo que es la primera película de Christopher Nolan, en la cual el protagonista no tiene memoria. Y entonces necesita escribirse, creo, en la piel las cosas que va haciendo para poder tener un registro de lo que le pasó. Porque es como que le agarra como que se desmaya, pierde el sentido, y cuando se despierta tiene la memoria borrada. Bueno, aparentemente eso es lo que nos pasa a los pueblos iberoamericanos. No tenemos memoria. Es como que si los hechos sucedieran, y lo decía el mismo Rodolfo Walsh, pareciera como que siempre estamos empezando de nuevo de cero, y como que no tuviésemos historia. Hacia una política propia. A través de estas escuetas referencias al petróleo y a la electricidad, la conclusión es que un país sin una industria nacional autónoma no es una nación. Un país sin una industria nacional autónoma no es una nación.
La industrialización nacional, y este es su auténtico sentido, tiene por objeto no solo la simple producción de mercancías, sino la ruptura de los compromisos con el exterior, es decir, la independencia económica fundada en la posesión de las fuentes de energía. Un obrero de la industria automotriz de la Argentina ganará siempre menos que un operario de la misma industria en Estados Unidos. La producción será, en todos los casos, restringida, negada a una gran masa de la población, pero de alta rentabilidad para la nación inversora, que, al impedir el ascenso de amplios sectores nativos a un más alto nivel de vida, comprime los salarios y al mercado interno dentro de límites previamente asignados al semiprogreso del país dependiente. Y este semiprogreso es otro de los disfraces del neocolonialismo. Dice Edgar, lo del petróleo en la Argentina me recuerda a lo que pasa en Guatemala. El petróleo y el gas son propiedad de Perenco, empresa anglo-francesa, y la mayoría de lo extraído se va del país. Sí, lo mismo pasa acá con YPF y con las empresas norteamericanas que vienen a sacar el oro negro de Vaca Muerta. Decía que este semiprogreso, ¿en qué se basa este semiprogreso? En lo que decía Regui, es decir, van a venir empresas acá a radicarse, van a producir, por ejemplo, automóviles, pero no quieren que se desarrolle un mercado interno, porque esos automóviles, por ejemplo, lo quieren para la exportación. Entonces, ¿qué van a hacer? Necesitan, por un lado, salarios bajos, porque pueden generar más plusvalía, pero además, los salarios bajos van a asegurar la dinamitación de un potencial mercado interno. Entonces, no quieren que sus autos se produzcan para el mercado interno, sino para la exportación. Y eso mantiene siempre en un semiprogreso o en un estadio de falta de progreso al país donde se va a radicar esa industria. Dice, esta situación hace que la masa obrera pase adelante como clase específicamente nacional. Lo que siempre decimos, ¿no? Desde Vanguardia Argentina para la Liberación. Clase obrera y patria son lo mismo. Esta situación hace que la masa obrera pase adelante como clase específicamente nacional. Esto de elevar la clase obrera a la condición de clase nacional. Y es parte de la tarea ideológica revolucionaria en la interpretación de la cuestión nacional, la aplicación de la tesis y experiencias de un político y pensador que, además de nacionalista, es un renovador del marxismo. ¿De quién está hablando Hernández Arregui? Nos referimos a Mao Zedong, llamado por las masas chinas, a pesar de la creciente racionalización tecnológica y política de esta nación oriental, a creador de la lluvia para los cultivos y vientos que mueven los juncos. Este lenguaje hay que entenderlo no a través del abecedario de un izquierdismo estupefacto, sino del pensar colectivo heredado. Tal pensar metafórico pervive en un pueblo no solo en marcha hacia el socialismo, sino aferrado a milenarias tradiciones culturales, en realidad de génesis religiosa, y en las cuales pueden rastrearse las huellas de creencias arcaicas y hasta prehistóricas, como lo prueban las investigaciones sobre las sociedades llamadas primitivas, en una fuerza impersonal, el maná, que mueve todo lo que vive. Mao conoce a su pueblo. Por eso ha podido reunir en una sola fórmula práctica, vale decir, china y marxista, la realidad nacional. Esto que nosotros parece que lo descubrimos recién ahora, de unir marxismo, esto que se habla, ¿no?, de nacionalizar el marxismo, bla, bla, bla. A Hernández Arregui ya lo venía planteando en la década del 60 del siglo pasado. Para Mao, porque lo veían Mao, ¿no? Para Mao, el método consiste en la unidad de las verdades universales del marxismo con los caracteres nacionales de China. Para Mao, entonces, todo esto consiste en la unidad de las verdades universales del marxismo con los caracteres nacionales de China. El poético apelativo con que las masas lo designan no es desdeñado por Mao, sino aceptado como testimonio de una larga cultura nacional. De ahí la devoción que lo rodea.
La concepción marxista, sobre todo cuando apunta a las masas campesinas, debe aliarse, y no hay otro camino, a las tradiciones, y no hay otro camino, dice, a las tradiciones con frecuencia irracionales del pensar popular. Tradiciones con frecuencia irracionales del pensar popular. La historia no avanza únicamente sobre carriles nuevos, sino nutrida en un largo pasado colectivo. Y aún las revoluciones más profundas, como la China, se ven obligadas a encontrar el equilibrio necesario a combinar el contraste entre vetustas leyendas y el avance tecnológico como partes en secuencia de un mismo proceso histórico, intermedio entre dos mundos, sin duda, pero reflejo de una contradicción real en movimiento que actúa en lo hondo de los pueblos. La comunidad cultural forma la psicología individual. Esto es el ser social el que condiciona la conciencia. De tales rezagos, en un momento de la revolución, no puede prescindirse, y bien orientados, son simbolaciones vivas a pesar de su suelo religioso, y tal vez por ello mismo de fanática fuerza política. No es casual que los propios partidos de izquierda extranjerizantes, en los países coloniales, como los nuestros, combatan el nacionalismo de las masas, siempre mezclado con determinadas tradiciones culturales que les vienen de sus antepasados. Tales partidos colonizados, de izquierda, muestran en su necedad urbana, pequeño burguesa, su descuajamiento de la propia comunidad histórica. ¿Vieron que esa altanería de esa izquierda ilustrada, colonizada, bastante extranjerizante, con su desdén por las culturas propias nacionales, hacen permanentemente y las tratan de irracionales, ¿no? Aquí Hernández Arrey dice, ojo, porque eso lo único que hace es que haya una persistencia en el divorcio del pensamiento revolucionario con los caracteres propios de la nacionalidad, de las propias masas. Hay que ir a un sincretismo, a un entretejimiento con las cuestiones culturales de las masas y el marxismo. Eso es lo que está planteando. Lo trae a Mao para eso, pero básicamente lo que está planteando es, alejémonos de esas visiones elitistas, hiperracionalistas en términos de iluministas, ¿no? En términos de cultura occidental, y nacionalicemos el marxismo. Industrialización nacional y clase obrera. La industrialización nacional depende, a su vez, de los salarios. Los bajos salarios obstaculizan la industrialización. En la primera etapa de la industrialización nacional, la inflación es inevitable y positiva. La inflación es negativa, viceversa, cuando su causa deriva del deterioro de las relaciones de intercambio. Es decir, cuando un país dependiente no compensa con sus exportaciones el valor de sus importaciones. Por eso hay inflación. O de otro modo, la inflación es perniciosa cuando su causa no es interna, desarrollo de la industria nacional e incrementación de los salarios al aumentar la demanda de mano de obra, sino externa, o sea, o esa, en consecuencia de la apropiación del trabajo nacional por las extranjeras. Dice Edgar, el progresismo que el año pasado usurpó la lucha de los pueblos indígenas para evitar el golpe de Estado técnico, pero luego los abandonaron por tener una cultura patriarcal, homófoba y retroclar. Claro. Entonces, vuelvo a retomar. La industrialización nacional depende a su vez de los salarios, dice Hernández Arrey. Los bajos salarios obstaculizan la industrialización. ¿Por qué? Porque al haber bajos salarios hay un mercado interno muy menguado que no puede consumir. La primera etapa de la industrialización, nacional, dice Arrey, en esa primera etapa la inflación es inevitable y positiva.
La inflación es negativa cuando su causa deriva del deterioro de las relaciones de intercambio, es decir, cuando un país dependiente no compensa con sus exportaciones, con su producción y sus exportaciones, el valor de sus importaciones. Es decir, sube la inflación cuando entramos más mercadería de la que exportamos en términos de valor. O de otro modo, la inflación es perniciosa cuando su causa no es interna, desarrollo de la industria nacional e incrementación de los salarios al aumentar la demanda de mano de obra, sino es deleteria esa inflación cuando es externa, es decir, consecuencia de la apropiación del trabajo nacional por los extranjeros. A su vez, con la inflación provocada por la mayor masa de salarios, cosa normal cuando aumentan los salarios, aumenta la demanda de bienes y estimula, en reciprocidad, la industrialización iniciada. ¿Se entiende, no? Aumenta la producción, esa producción hace que los trabajadores puedan tener mejores condiciones para pedir aumentos, suben los salarios, hay más consumo y aumenta el consumo, hay inflación, pero es siempre un ciclo de alguna manera virtuoso. El problema es cuando la inflación se genera no por ese círculo virtuoso de desarrollo endógeno, sino cuando se genera por relaciones externas, es decir, en relación a la diferencial en los términos de intercambio. Cuando exportamos trabajo, ¿no? Industria, menos de lo que importamos, es decir, consumimos trabajo ajeno, trabajo extranjero. Industrialización, por lo demás, en relación directa con la masa monetaria que representa el conjunto de los salarios. Crear, pues, el mercado interno es más importante que abastecer a los mercados externos, porque te da más autonomía, además. Es lo que está haciendo China ahora. Una enorme población, como la de América Latina, es la base de esa producción para el consumo. Y acá está la clave. Argentina no puede ser un país, digamos, con una soberanía o una autarquía aceptable, porque no tiene la escala demográfica para hacerlo. Sin embargo, si pensamos el país en términos de la unión de todos los países, de todas las unidades políticas, en una sola gran unidad política iberoamericana, tenemos un mercado que supera los 600 millones. Ahí está la clave. Por eso dice, una enorme población, dice Hernández Arregui, como la de América Latina, Iberoamérica, es la base de esa producción para el consumo. Tenemos que producir para que consuman los 600, 700 millones de iberoamericanos. La falta de poder adquisitivo de las masas rurales latinoamericanas o iberoamericanas es el freno de la industrialización. Claro, porque si producimos para un mercado de 800 personas, de 600 millones de personas, pero no tienen poder adquisitivo, no son 600 millones de personas. Dice, la falta de poder adquisitivo, de ahí que los salarios tienen que elevarse. La falta de poder adquisitivo de las masas rurales latinoamericanas es el freno de la industrialización. Del mismo modo que la conversión de esas masas campesinas en proletariado urbano es el estímulo de la industrialización y la sustitución de la mano de obra del peón por la mecanización del campo, que es un hecho industrial. Es lo que está pasando en China. La población rural se ha reducido al 20% y hay un 80% de población urbana, cosa que hace 40 años atrás era al revés. El éxodo de masas de peones a los centros urbanos no va en detrimento del campo, ya que la industria de una de sus ramas más importantes tiende a la modernización de las técnicas agrícolas ganaderas y a la diversificación mecánica de los cultivos. Los métodos primitivos de trabajo de la tierra son sustituidos por medios avanzados de mayor rendimiento. Esto ya existe hoy en Argentina. El campo está altamente tecnificado. No hacen falta masas de campesinos. Es más, están sin trabajo. Hace falta 4 tipos subidos a 4 tractores y te cosechan y te siembran con el tipo de técnica nuevo ahora hace ya más de 10 años que existe, de siembra directa. El campo está totalmente mecanizado, automatizado. Es un área donde hay mayor competitividad tecnológica. Por lo tanto, la mano de obra que se necesita es mínima.
Entonces, la migración de las masas de campesinos hacia los centros urbanos no sería deleterio, en tanto en cuanto hubiese una economía planificada, claro, no en el marco del capitalismo, que lo único que hace es bolsones de masas urbanas que se asientan en los derredores, generan bolsones de miseria, de villas miseria y de delincuencia y de desocupación y etcétera, ¿no? Pero claro, en términos de un capitalismo dependiente como el nuestro, genera esos efectos. En términos de una economía planificada, socialista, no tendría esos efectos. Arregui está pensando en términos de planificación. En la Argentina, la conciencia anti-industrialista, esta de que la patria es el campo, ¿no? Dice, en la Argentina la conciencia anti-industrialista de la oligarquía no tiene razones atendibles de carácter económico. Al romperse las antiguas relaciones productivas de la colonia británica exportadora de materia prima, es decir, con el salto hacia la industrialización, el país ha entrado en un periodo de convulsiones políticas y sociales. La clase agropecuaria, y esto decreta su desaparición próxima, era optimista el hombre, dice la clase agropecuaria, y esto decreta su desaparición próxima, prefiere siempre el antiguo orden y se opone, aunque inútilmente, con sordo odio político, al tránsito del peón rural a la ciudad. Pero el ex peón de la gleba entiende pronto que la fábrica le reporta salarios superiores a los trabajos que tiene en el campo. Ahora bien, solo la industria nacional, no la dependiente, solo la industria nacional, que no la dependiente, puede soportar altos salarios a través de la capacidad masiva de compra de la población total. La oligarquía quiere una población criolla apestada y sumida en las condiciones que la clase ganadera creó a principios de siglo. Vialet Massé fue un médico catalán que vino a principios de siglo, a pedido del gobierno, a estudiar las condiciones sociales de las clases populares. Era un médico catalán. Dice, Vialet Massé documentó hechos como este. Abre comillas. En Córdoba no ha entrado la civilización de la letrina y las fábricas de calzado cobran por el uso de sus pozos inmundos. ¿Qué extravagancia tiene la codicia? Es estéril que la oligarquía se revuelva. Una clase obrera organizada entiende ahora la raíz de los males que aquejan al país. Estos obreros piensan y, lo que es más importante, luchan por una Argentina propia. En tanto, la mayoría de los egresados de la universidad se preparan como burócratas del colonialismo. Veamos dos ejemplos entre tantos. Ambos pertenecen al año 65. Uno, el primero, muestra cómo las capas cultas son preparadas para administrar en contra del país mismo. Fírmase, esto es un artículo de un diario que extrae Hernández Arregui de la época, dice, fírmase un convenio con la OEA. La OEA que ahora está de vuelta en el Candelario, ¿no? Con el tema este de Venezuela. Washington. Dice, entre la República Argentina y la Organización de los Estados Americanos, la OEA, se firmará el jueves un convenio que sobre el funcionamiento del Centro Interamericano de Capacitación en Administración Pública, CICAP, por Argentina, firmará el embajador Ricardo M. Colombo, representante en el Consejo de la OEA, y por la organización, su secretario general, doctor José A. Bora. El convenio, de una duración hasta 1968, tiene por finalidad capacitar y adiestrar personal profesional en materia de administración pública y además emprender investigaciones en el mismo campo. Las actividades de adiestramiento, como a los perros, ¿no? Las actividades de adiestramiento de CICAP se realizarán por medio del curso regular interamericano, cursillos interamericanos y nacionales, incluso abarcando en los cursillos a nivel operativo a altos funcionarios de la administración pública, adiestramiento a altos funcionarios de la administración pública, personal docente y especialistas en el asunto.
La institución, sede de la SIAP, es el Instituto Superior de Administración Pública de Buenos Aires, que suministrará los locales para el desarrollo del proyecto, así como muebles y útiles y biblioteca especializada de más de 5.000 volúmenes, personal técnico, auxiliar de los profesores internacionales y personal administrativo. Y este otro pertenece ahora, este otro artículo, a una organización obrera. Dice, desde hace 10 años, las sucesivas dictaduras militares y gobiernos se esfuerzan por destruir cuanta clase trabajadora desde el gobierno había construido y recuperado para la nación, sin conseguir mejor resultado que anarquizar al país, arruinar su economía, entregarlo a la voracidad capitalista y sumir al pueblo trabajador en la miseria, provocando el más grave problema social de nuestra historia, dice la organización obrera. En referencia a lo que hoy ocurre con la aplicación de una inadecuada política de carne, en la época que se menciona precedentemente, los precios internos e internacionales comparados son suficientemente elocuentes como para apreciar los resultados de esa política nacional de carnes. Se vendía el producto de exportación a $500 la tonelada. Los gobiernos que se sucedieron la vendieron a $285 la tonelada. Fíjese que bajó casi a la mitad. Y con respecto al precio de la carne de consumo del pueblo argentino, se vende a 200 pesos el kilo. En tanto, en aquella época la mejor costaba solamente 7 pesos el kilo. En otras palabras, el pueblo consumidor está pagando parte de la carne que consume el importador extranjero. Nada de esto puede hoy ser un secreto, como tampoco puede ocultarse las causas que producen semejante anacronismo. El origen de estos males es siempre el mismo, la colonización del país. La entrega que en todo se ha venido realizando desde 1955, año en que se dio el golpe a Perón, tiene que dar estos resultados. Y para que esa entrega del país haya sido posible y aún se mantenga, es que se han tomado medidas como las de entregar, mediante un negociado inmoral, el frigorífico nacional a la CAP, que no es otra cosa que un instrumento de la reacción. Es por ello que los trabajadores del frigorífico y Mercado Nacional de Hacienda, a 6 años de nuestra historia, luchan acompañados por el pueblo, al igual que sus pares estamos convencidos que el problema argentino es político, económico y social, provocado por el sistema con la ayuda de los hombres que se prestan para que así ocurra. Las palabras huelgan.